Bueno, y quiero decirle que Carlos Pena sí tiene otros datos, que son los mismos que debería tener el presidente de la República y no los tiene, o sí los tiene y los niega. Voy contigo, Carlos Pena, director de TRCers. Buenas tardes. Mi querido Joaquín, muy buenas tardes. Así es, son datos oficiales que yo creería que también ve y tiene el presidente todas las mañanas en sus reuniones de seguridad, porque prácticamente después de la reunión de seguridad, por ahí de las 6:30, los publican, están de manera accesible para todo el público en la página del Secretariado de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad Pública. Y con estos datos prácticamente ya estamos en 181,000 homicidios en lo que va de este sexenio. Para ser exactos, 180,894. A día y medio de que cumplamos los 181,000. Tan solo en este año, en estos primeros 2 meses, casi 5,000, 4,853, querido Joaquín. Vamos prácticamente al mismo ritmo del año pasado, donde se cumplieron poco más de 30,500. Efectivamente hubo una baja con respecto a 2022 de aproximadamente 2,500, pero aún estamos hablando de que se está registrando un homicidio en México, por lo menos hasta el día de ayer, cada 16 minutos, Joaquín. Bueno, ya, eso es una mejora, dirían los fantoches esto que te cuento, ¿sí? Mira, señor presidente, hemos avanzado mucho y lo felicitamos porque en lugar de que maten a un mexicano, a una persona en México cada 15 minutos, ahora ya hemos dado un avance enorme, lo matan cada 16 minutos. Así es, ya le ganamos de alguna manera cada un minuto al homicidio. Entonces, cuando nos dicen que la estrategia de los abrazos y no balazos ha funcionado, bueno, pues digamos que no se ha empeorado aún más la situación, pero funcionado, pues en un promedio de 85 homicidios diarios, creo que no es precisamente lo que esperábamos de solución. No, porque no se ha solucionado, esa es la verdad. Y también te digo, están presumiendo las cifras de abril, de febrero, ¿no? Que hubo una baja, Así es. sí, porque tuvo 29 días, ¿no? Así es, en febrero, que tampoco fueron pocos, fueron poco más de 2,077, por lo menos cifras todavía no completamente oficiales, son las cifras diarias, falta todavía, acuérdate que los días 20 es cuando el secretariado da las cifras finales para ellos del mes anterior, hay que ver el ajuste, normalmente siempre viene un ajuste a la alza, en promedio del 20-23%, entonces estaríamos hablando quizá de poco más de 2,400 homicidios en lo que fue de febrero, que son los meses cortos. Bien. ¿Tienes ahí, Carlos, el comparativo de los presidentes? Sí, claro que sí, mi querido Joaquín. A ver, En el mismo periodo, espérame, ¿sí? En el mismo periodo, ¿sí? Que son así es, diciembre, enero, febrero, en 5 años y 3 meses, ¿no? así es, 64 meses de gobierno. Prácticamente estamos hablando de que en el sexenio de Andrés Manuel ya estamos en 181,000 y en el sexenio del presidente Peña Nieto llevaban 130,000. Recordemos que el presidente Peña Nieto en todo su sexenio tuvo sobre 156,000. Al corte llevaría 130,000. Eso es una diferencia pues de más de 50,000 aproximadamente en el mismo periodo. Sí. Ahora, ¿qué más tienes sobre este tema antes de pasar a los desaparecidos? Podríamos incluso compararlo con el sexenio de Felipe Calderón. Sí. En este mismo periodo llevaría 103,000, cerrando números, 103,000, recordando que en todo su sexenio tuvo 120,000. Insisto, al corte de hoy, en el sexenio del presidente López Obrador, prácticamente 180,000. Estamos hablando de casi 80,000 más en los mismos 64 meses de gobierno. Es decir, ya es una diferencia clara, por más que se quiera argumentar o decir que que va bien la estrategia, ya es el sexenio por mucho, por lo menos de los últimos 6 que se tiene registro, con más homicidios registrados en su periodo. ¿Tienes el dato de Fox? De Fox a este ritmo llevaba 53,000. De hecho, es el presidente de los 6 últimos que menos homicidios ha registrado en su total. Tuvo 60,000 en todo el sexenio. A este periodo, 64 meses, 53,000. Bueno, pues ahí están los datos. Es decir, Fox tenía una tercera parte de los de hoy prácticamente, ¿no? Así es, 53,000 contra 180,000, pues prácticamente hasta poquito más de una tercera parte. Bien. ¿Pasemos a los desaparecidos? Los desaparecidos, querido Joaquín, lamentablemente vienen un poquito en aumento los desaparecidos no localizados. En total, el corte de esta semana, 3 de marzo, prácticamente es el corte del lunes, 129,400 personas se han
reportado desaparecidas en este sexenio, solo en este sexenio, de las cuales han logrado localizar 80,000, el 62%. Sin embargo, tenemos 49,246 que no hemos logrado localizar, siguen desaparecidas, no se tiene mayor información de ellos. Si comparáramos con el mes anterior, es decir, habláramos enero contra febrero, en febrero tuvimos aproximadamente 48,800, estamos hablando de una diferencia de más 400 en un mes, ahí sí es acumulativa y todavía no se logran localizar estas personas. Seguimos en una cifra de casi 50,000 desaparecidos no localizados en este sexenio. Que viene siendo casi 1 de cada 2 del total de desaparecidos, ¿no? Sí, el 48% prácticamente, si tomáramos en consideración de 1988, es decir, del inicio del sexenio del presidente Carlos Salinas a la fecha, son las cifras oficiales, son las cifras que el mismo secretario de Gobernación nos ha proporcionado. Estamos hablando de que desde el 88 a la fecha han desaparecido 102,000 personas y no se han localizado, y de ellas 49,000 son en este sexenio. Esa es una estadística brutal. Así es, y lamentablemente, insisto, a la alza. No se ve una disminución, y si viéramos por lo menos en el último año, todo 2023 aparecieron no localizadas 12,000 personas de estas 49,000, y en lo que va de este año, tan solo en estos 2 meses y 3 días o 5 días, mi querido Joaquín, 1,164 personas han desaparecido y no se han localizado, solo en este año. Dime, hay un dato muy importante que oculta el gobierno, por lo menos no lo da. El del total de desaparecidos no localizados, de total desaparecidos, sí, en este gobierno, que son más de 100,000, hay un gran número, es decir, hay más localizados que no localizados, ¿no? Sí, claramente, de 129,000 personas o carpetas de investigación de personas desaparecidas, se han localizado el 62%, poco más de 80,000. Ese dato es público, pero no lo comunica el gobierno, no sé cuál sea la razón, y no lo entiendo, pero aún así todavía tenemos 49,000 que no se han sido localizadas, pero insisto, de 129,000 carpetas de investigación, hay 80,000 que se han resuelto. ¿Cuántos han localizado? 80,163, el 62%. Bueno, eso nunca lo han dicho, quizá para evitar decir que habían desaparecido. ¿Cuántos? ¿100? Sí, es para evitar sacar la resta y entender que hay 49,000 personas o 49,246 que todavía no entran. Bien, pero me hablabas del total. 129,409. Bien, pues esto es una tragedia. 49,246 personas desaparecidas no localizadas en este gobierno, pero pues es un logro haber localizado a más de 80,000, ¿no? Sí, claramente, claramente. Importante mencionar que siguen siendo prácticamente 5 o 6 entidades las que concentran 1 de cada 2 desaparecidos no localizados en este sexenio. Si me lo permites, te lo Claro. menciono. Jalisco encabeza la lista con más de 6,600 desaparecidos no localizados. Le sigue la Ciudad de México con 5,700. Estado de México, por tamaño de población, con 4,600. Michoacán, ojo, 3,300. Nuevo León, 3,150. Y Tamaulipas, Joaquín, que no es precisamente de los estados más grandes del país, pero tiene más de 3,000 desaparecidos no localizados. Esas son las 6 entidades que juntas representan el 54% de todos los desaparecidos en este sexenio, de los 49,000. Sería interesante hacer la suma poblacional, te lo encargo ahí para el martes, ¿no? Claro que sí, hacemos la suma y hacemos la comparativa de lo que respecta el tamaño de población con lo que respecta el número de desaparecidos no localizados. Venga, te mando un abrazo. Gracias, Carlos Pena. Fuerte abrazo, querido Joaquín. Gracias. Gracias, Carlos Pena, director de T-Research.